Hola. Haz esto una vez y notarás cómo el aire cambia cuando entras en una habitación. La mayoría de las personas no pierde poder por lo que hace, lo pierde por lo que revela sin darse cuenta. Vivimos en una cultura que premia la exposición. Hablar más, explicar más, mostrar más, justificar más. Pero hay algo que los observadores silenciosos han entendido desde hace siglos. El misterio reorganiza las jerarquías invisibles. Y si este tipo de contenido te ayudan a comprender mejor la naturaleza humana, deja tu like y suscríbete. Aquí no hablamos para entretener, hablamos para entender el juego que siempre ha estado frente a ti. Lo que vas a hacer es simple, tan simple que parece insignificante. La próxima vez que alguien te provoque, te cuestione, te desafíe o intente medir tu valor, no respondas de inmediato, no te defiendas, no te expliques, no llenes el silencio, solo míralo y guarda silencio. Eso es todo. En psicología social existe un principio incómodo. Quien reacciona primero pierde el marco. El que responde de inmediato entra en el terreno emocional del otro. El que se apresura hasta aclarar algo, inconscientemente acepta que necesita validación. Cuando alguien te lanza una crítica y tú te apresuras a justificarte, le entregas poder. Le dices sin palabras que su opinión tiene la capacidad de alterarte. Pero cuando guardas silencio, ocurre algo distinto. Y el cerebro humano está programado para completar vacíos. Cuando no das información, la mente del otro empieza a construir hipótesis. ¿Le afectó? ¿Está molesto? ¿Sabe algo que yo no sé? No le importa. Y en ese espacio incierto se activa el respeto. No porque seas agresivo, no porque intimides, sino porque no eres predecible. Nicolás Maquiavelo entendía algo que muchos prefieren ignorar. El poder no depende solo de la fuerza, sino de la percepción. Y en El Príncipe no habla de gritar más fuerte. Habla de proyectar control, de manejar la imagen, de comprender que los seres humanos obedecen más a lo que imaginan que a lo que ven. El silencio es una herramienta de proyección. Imagina una escena simple. Dos personas discuten en una reunión. Una eleva la voz, explica su punto una y otra vez, busca aprobación del grupo. La otra escucha, observa, no interrumpe, no sonríe, no se altera, solo mantiene la mirada firme. ¿Quién parece más seguro? Y el primero intenta convencer. El segundo parece no necesitar convencer. Y en la mente colectiva, eso cambia todo. Desde la neurociencia sabemos que la amígdala se activa ante la incertidumbre. El silencio estratégico genera una microtensión. No es violencia, no es manipulación dañina, es autocontrol. Y el autocontrol siempre se interpreta como fortaleza interna. Las personas no temen al que grita, temen al que no pueden leer. Cuando reduces tus reacciones, reduces tu exposición emocional. Y cuando reduces tu exposición emocional, te vuelves menos manejable. La mayoría de las dinámicas sociales funcionan como intercambios invisibles de energía. Uno presiona, el otro responde. Uno provoca, el otro justifica. Es un ritmo automático. Pero cuando rompes ese ritmo, el sistema se descoloca. Hazlo una vez, en una conversación incómoda, en un comentario pasivo-agresivo, en una crítica pública. No te precipites a demostrar nada. Respira, mira, permanece en silencio y observa cómo la otra persona empieza a hablar más de la cuenta, cómo intenta rellenar el vacío, cómo poco a poco pierde la compostura que quería que tú perdieras. No se trata de volverte frío por resentimiento. Se trata de comprender que el control comienza por no reaccionar. La reacción es impulsiva. El silencio es elección. Y quien elige, domina su propio territorio mental. Hay algo profundamente perturbador en una persona que no se apresura a defenderse. Y porque estamos acostumbrados a medir el valor de alguien por su necesidad de explicarse. El que se explica demasiado parece transparente, pero también parece frágil.
El que necesita convencer parece inseguro de su propia posición. Cuando tú eliges el silencio en el momento exacto, no estás huyendo, estás observando. Y observar es una forma de poder. En sociología existe un concepto conocido como control del marco. El marco es el contexto invisible que define quién lidera la interacción. Y no es lo que se dice, es quien determina el tono emocional. Si alguien intenta provocarte y tú reaccionas, entras en su marco. Si alguien intenta desacreditarte y tú te justificas, aceptas su premisa. Pero si permaneces en silencio, obligas al otro a enfrentarse con su propia incomodidad. El silencio no es vacío, es presión. Imagina a un hombre en una negociación. El otro lado lanza una oferta baja, esperando que él responda rápido, que se apresure a corregir, que muestre indignación. Pero él simplemente mira el documento y no dice nada. 5 segundos, 10 segundos. El silencio se vuelve incómodo. El que habló primero comienza a ajustar su postura, a justificar su oferta, a mejorarla incluso, sin que nadie lo pidiera. Esto no es magia, es psicología básica. El ser humano interpreta el silencio como evaluación. Cuando no reaccionas, el otro asume que estás midiendo, calculando, juzgando. Y la mayoría de las personas teme ser evaluada más de lo que teme ser criticada. Y ahí ocurre el cambio. No te tratan diferente porque ahora seas agresivo. Te tratan diferente porque ya no pareces accesible emocionalmente. Y aquí hay una verdad más profunda. Las personas no respetan al que siempre está disponible para reaccionar. Respetan al que elige cuándo responder. En la obra de Nicolás Maquiavelo, especialmente en El Príncipe, hay una idea recurrente. La apariencia de control es más poderosa que la fuerza desordenada. No es necesario demostrar todo tu poder. Y basta con que los demás no estén seguros de dónde termina. Cuando hablas demasiado, delimita tus fronteras. Cuando reaccionas demasiado, revelas tus puntos débiles. Pero cuando eliges el silencio, tus límites se vuelven difusos, y lo difuso intimida, porque la mente humana busca certeza, quiere saber a qué se enfrenta, quiere clasificarte. Si te puede etiquetar como impulsivo, emocional, predecible, ya sabe cómo tratarte. Pero si no puede leerte con facilidad, y comienza a ajustar su comportamiento por precaución, no es miedo irracional, es instinto social. En entornos primitivos, el individuo más peligroso no era el que hacía más ruido, era el que observaba antes de actuar, el que no desperdiciaba energía en demostraciones innecesarias. Ese patrón sigue vivo en el cerebro moderno. Por eso, cuando eliges no reaccionar ante una provocación, envías un mensaje silencioso. No eres fácil de desestabilizar. Y una persona difícil de desestabilizar es difícil de dominar. La mayoría busca validación constante. Quiere que la entiendan, quiere que le den la razón. Pero cuando tú no persigues esa validación, algo cambia en la dinámica. Dejas de competir por aprobación. Y el que no compite parece estar por encima del juego. No se trata de volverte distante con todos. Se trata de elegir momentos específicos, momentos estratégicos. Y una sola vez basta para que los demás recalibren su percepción sobre ti. Porque la primera vez que no reaccionas cuando esperaban que lo hicieras, rompes la imagen que tenían construida. Y cuando rompes una imagen, nace otra. Hay un momento exacto en el que la gente decide cómo tratarte. No lo anuncian, no lo verbalizan, pero ocurre. Sucede cuando te observan bajo presión. La presión revela jerarquías invisibles, y casi todos sin darse cuenta. Y están midiendo constantemente quién se altera primero, quién necesita aprobación, quién teme el conflicto. Cuando eliges el silencio en ese instante crítico, introduces una anomalía en el sistema. Piensa en esto. Alguien hace un comentario con doble intención delante de otros. Busca exponerte. Busca una reacción que confirme su pequeña victoria social. Todos miran, esperan tu respuesta. Si respondes rápido, el juego continúa.
Si te justificas, el juego se inclina. Si atacas, el juego escala. Pero si simplemente lo miras y no dices nada, algo se quiebra. La atención cambia de dirección. Ahora ya no te están evaluando a ti, están evaluando al que habló, porque tu silencio convierte su intento en ruido innecesario. En psicología interpersonal existe algo llamado transferencia de carga emocional. El que reacciona carga con la tensión, el que no reacciona la devuelve amplificada. El silencio es un espejo. Cuando alguien proyecta inseguridad, agresividad o provocación, y tú no absorbes esa energía, esa proyección regresa a su origen, y la mayoría no está preparada para sostener su propia tensión. Ahí comienza el respeto, no un respeto afectuoso, un respeto instintivo, el mismo tipo de respeto que se le tiene a alguien que no necesita demostrar nada. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el poder consiste en hablar con autoridad, en tener la última palabra, en dominar la conversación. Pero el verdadero poder social está en decidir cuándo una conversación ni siquiera merece tu energía. La energía es jerarquía. Si reaccionas a todo, estás al nivel de todo. Si eliges cuidadosamente tus respuestas, te elevas. Esto no significa volverte indiferente ante todo. Significa entender que no cada estímulo merece una reacción. El cerebro humano funciona por refuerzo. Si alguien obtiene reacción de ti, repetirá el comportamiento. Si no obtiene nada, lo reconsiderará. Y es simple condicionamiento. Hazlo una vez. No respondas al comentario provocador. No expliques tu decisión polémica. No defiendas tu ausencia. Y observa cómo las personas empiezan a ajustar su tono contigo. No porque ahora te teman de forma irracional, sino porque has demostrado algo escaso. Autocontrol. El autocontrol es interpretado como estatus alto. Siempre. Quien puede regular sus emociones parece tener recursos internos. Y en cualquier estructura social, en el que posee más recursos, emocionales, mentales o estratégicos, ocupa una posición superior. Por eso el silencio, usado con precisión, transforma la forma en que te perciben. Te vuelves más difícil de clasificar, más difícil de provocar, más difícil de manipular. Y en un mundo donde casi todos reaccionan por impulso, la persona que no lo hace destaca de inmediato. No necesitas anunciar tu cambio, no necesitas advertir a nadie. Solo hazlo. Una vez. Y deja que el vacío que creas trabaje por ti. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. El mundo no te trata como tú crees que eres. Te trata como percibe que eres. Puedes considerarte inteligente, fuerte, equilibrado. Pero si reaccionas con impulso, si te justificas ante cada duda, si necesitas aclarar cada malentendido, la percepción que proyectas es otra. La mayoría vive reaccionando. Y quien vive reaccionando, vive siendo dirigido. Cuando eliges el silencio en el momento preciso, y no estás reprimiendo tu voz, estás demostrando que no cualquiera tiene acceso a ella. Estás estableciendo un filtro invisible, y los filtros crean valor. Observa y fumiga a las personas que generan más respeto en cualquier entorno. No son las más ruidosas, no son las más explosivas. Son las que parecen moverse con cálculo interno, las que no se apresuran, las que no se alteran con facilidad. Eso no es casualidad, es regulación emocional, es comprensión de dinámicas sociales, es conciencia de poder. Y desde la neurociencia sabemos que el autocontrol activa áreas del cerebro asociadas con funciones ejecutivas superiores. Traducido al lenguaje social, quien controla sus impulsos parece estar en un nivel cognitivo más alto. Y el ser humano, de forma casi instintiva, responde con deferencia ante lo que percibe como superior. No necesitas intimidar, no necesitas amenazar, no necesitas imponerte, solo necesitas no ser predecible. Haz esto una vez y observa cómo cambia la atmósfera, y cómo ciertas personas bajan el tono. Cómo otras miden mejor sus palabras, cómo incluso aquellos que antes intentaban probarte y ahora dudan un segundo antes de hacerlo.
Ese segundo es poder. Pero entiende algo importante. El silencio no es para esconder miedo. Es para demostrar dominio interno. Si callas desde la inseguridad se notará. Si callas desde la calma, se sentirá. Y la diferencia es abismal. Nicolás Maquiavelo comprendía que el poder real no siempre se exhibe. A veces se insinúa y a veces se deja en la sombra. Porque lo que no se muestra completamente obliga a los demás a imaginar. Y la imaginación humana siempre exagera. Ahí nace el respeto. Ahí nace la cautela. Ahí nace el nuevo trato. No cambiaste quién eres. Cambiaste cómo te administras. Y cuando administras mejor tu energía, tu palabra y tu reacción, el mundo recalibra su posición frente a ti. Hazlo una vez, no para manipular, no para dañar, y sino para comprender la arquitectura invisible de las interacciones humanas. Porque cuando entiendes el juego, ya no eres una pieza más en él. Si este conocimiento te abrió los ojos aunque sea un poco, suscríbete al canal. Aquí exploramos la psicología del poder, la naturaleza humana y las dinámicas que casi nadie se atreve a explicar. Deja tu like si sentiste el cambio mientras escuchabas esto. Y recuerda, a veces, y la decisión más pequeña, no reaccionar, es la que transforma por completo la forma en que el mundo te mira.